Bien, vamos a avanzar hasta donde se pueda, joven. Aquí estoy con un problema de la garganta, pero en fin, vamos a ver hasta dónde me permite dictar. Esta de la camisa que es. Listo. Luego tomamos la asistencia, ¿sí? A ver, nosotros ya habíamos visto la parte de la resistencia. ¿No? La resistencia eran pérdidas, son relacionadas a las pérdidas y ahí debemos pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar esas pérdidas. ¿Quién cree que paga esas pérdidas, jóvenes? El generador, el transmisor, ¿quién paga las pérdidas? Jóvenes, El transmisor, ¿no? el transmisor, ¿no? A ver, ¿quién tiene una mejor idea? ¿Quién paga las pérdidas? Mejor dicho, al final, ¿quién paga? Ninguno de ustedes sabe quién paga. Nadie. Ninguna idea, joven. No, pues joven, tiene que tener ideas, ¿no? Alguien tiene que pagar las pérdidas, joven, ¿sí? Y definitivamente no es el transmisor ni el generador. ¿Quién es? Pues nosotros, ¿no? Los usuarios, ¿no? Los usuarios pagamos todo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si Sí, pero después no te hacemos va a durar, pues. esfuerzos para reducir las pérdidas, lo que se hace es justamente reducir las tarifas, ¿no? Ya que al final el que paga toditito somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Por eso hay esa necesidad de reducir la resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay varias formas de reducirlo, ¿no? Por una de ellas sería pues poner más conductores por fase, ¿no? ¿Sí? Y de esa manera pues disminuir las pérdidas. ¿De acuerdo? Que la resistencia debería, digamos, también estar reducida si tenemos más de un conductor por fase, ¿no? Sí. Pero en fin, eso es lo que hay. Mm. Bien, ahora vamos a ver la parte de la inductancia, ¿no? ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto la parte de la resistencia. Esta de aquí, calculada, digamos, longitudinalmente, ¿no? Del conductor. Las pérdidas Joule en el conductor, ¿no? Que se traduce, pues, en un incremento de temperatura. Justamente la razón que yo le decía, ¿no? Si el conductor, digamos, está sin carga, sin corriente, sin nada, ¿de acuerdo? Entonces, no habría, digamos, ningún incremento de temperatura, porque no hay ninguna pérdida, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a llevar algo de corriente, pues ya empieza a manifestarse las pérdidas, ¿no? Y por lo tanto debería incrementarse en algo la temperatura, ¿no? Obviamente, si es poquito, pues, es diferencial, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay un incremento. Si la temperatura del conductor está igual que la temperatura del medio ambiente, ¿las pérdidas cuántos son? ¿En cuánto lleva el conductor? Cero, ¿no? Porque está a nivel de la temperatura del medio ambiente, ¿no? O sea, porque si llevara algo, tú ya tendrías una temperatura adicional del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, calentaría en algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa consulta siempre yo las hago a usted para verificar, digamos, cuál es el nivel que ustedes tienen, ¿no? Muy bien. Veamos, y lo que vamos a ver ahora es la importancia, ¿sí? Esta de acá. Y esta está relacionada, digamos, con la caída de tensión. Tenemos que, de alguna manera, reducir esa reactancia, ¿no? A lo más posible, ¿sí? Obviamente, dentro pues, de las posibilidades que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? No es que agarre y se pueda reducir este valor así nomás, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Una forma de reducir es pegando los conductores. Peguemos los conductores, pero eso nos genera un problema, ¿no? Entonces, dentro de las limitaciones que se tiene, se busca que los brazos sean lo suficiente, ¿no? Como para no ocasionarse problemas entre ellos, ¿no?
Hay que recordar que los conductores son desnudos, ¿no? Y por lo tanto, si se acerca una fase a otra fase, podemos tener ese problema. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Un minuto, jóvenes. Un minuto. Listo, jóvenes. ¿Escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Listo. Entonces, como ya habíamos mencionado, estábamos buscando la forma, digamos, de reducir este valor de la inductancia, o la reactancia finalmente. Sabemos que la reactancia sería la frecuencia por la inductancia, ¿no? Entonces, una forma de reducir no sería pues reduciendo la frecuencia, no olvides. Ese no es el mecanismo, ¿no? Podemos, digamos, interactuar con los brazos, ¿de acuerdo? Pero tampoco es limitado, ¿no? Porque los brazos tienen que tener, digamos, cierta distancia para que exista, digamos, un adecuado comportamiento de estas líneas, ¿no? De las tablas. Si se acercan mucho, puede haber, digamos, problemas de aislamiento, ¿no? Entonces tenemos que mantener eso adecuado. Lo que sí podemos hacer es ponerle más de un conductor por fase, ¿no? Dos, tres, cuatro conductores por fase. Algunos le ponen más todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Pero digamos que las líneas de 500 kilovoltios al menos, estas sí tienen, digamos, cuatro conductores por fase, ¿no? Bien. Veamos, entonces, qué cosa es la inductancia, ¿no? Entonces, esto se rige por la ley de Ampere, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí la inductancia la estamos definiendo como el flujo entre las corrientes. Entonces, la idea es determinar cuánto es este flujo, ¿sí? Entonces, esta fuerza motriz es igual, digamos, a la corriente que te encierra, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que yo encierro en cada trayectoria es diferente. Entonces, hay diferencias. Yo acá centro una corriente que se encierra conforme me voy alejando, incluso cuando llego al borde mismo, ¿no? Al borde mismo ya estaría yo encerrando toda la corriente, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí, digamos, para una longitud X, 2πx, ¿no? Donde X es el centro, digamos, del radio, es la corriente que se estaría, digamos, atrapando sería I sub X. Entonces, ¿cómo hallamos I sub X? Estamos considerando aquí, digamos, que la corriente que se atrape esté proporcional al área que cubre, ¿no? Entonces, a una longitud X, el área sería pi x cuadrado, ¿no? Es la forma de un círculo, ¿no? Pi x cuadrado. Ese sería el área que me corresponde. Y el total es pi r cuadrado, ¿no? Radio total del conductor, ¿no? Eso multiplicado por la corriente, ¿no? Entonces, una estimación de esa corriente que estaremos almacenando sería de esa manera, ¿no? Proporcional al área que esté, digamos, analizándose. ¿De acuerdo? De esa manera. Podemos discutir, digamos, que no es así, que
Hay otros fenómenos, como por ejemplo skin, que digamos que la parte interna no tiene, ¿no? Sí, hay un radio ahí, un hueco ahí, ¿no? Que no debería entrar acá. En fin, podría ser, ¿no? Sí, pero digamos que esto es una estimación, ¿no? Y el modelo que estamos utilizando es como si fuese un conductor macizo, ¿no? Entonces ahí, digamos que hacer esto tiene, digamos, cierta, digamos, aceptación, ¿no? ¿Sí? De hecho, pues no es exactamente lo mismo. Generalmente las mediciones y con las mediciones ya más o menos exacto, ¿no? Pero entre las mediciones y los valores que hacemos por acá están bastante cerca, ¿sí? Muy bien. Entonces, hacemos toda la equivalencia que está aquí. Usted puede, digamos, entrar a las bibliografías para poder, digamos, entender todo este proceso, ¿de acuerdo? Pero en fin, ¿no? Las ecuaciones que aquí tenemos me dan una integral, digamos, sencilla, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso que yo puedo obtener rápidamente cuánto es, ¿no? No es muy difícil. Incluso esta integral me salió mu por i entre 8pi, ¿no? Con el mu, que es la permeabilidad en el vacío, es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo tengo que el flujo interno sería la corriente entre 2 por 10 a la menos 7 Weber metro, ¿no? Esa corriente pasa a dividir y tendría yo la inductancia interna. Pues la inductancia interna es igual a 1 medio por 10 a la menos 7 helvios metros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es debido, pues, que la corriente que está, digamos, al interior, ¿no? Y por el método de inductancia interna, del método de la intensidad de campo, me proporciona a mí una inductancia interna que yo debo considerar en mi análisis. ¿Cómo funciona esto entonces? Cuando yo ya tengo o quiero determinar, digamos, enlaces de flujo, pero ya para dos puntos externos, ¿no? Más allá de la longitud del radio, ¿no? A una distancia P1 y a una distancia P2, ¿cuál sería, digamos, el número de flujo o el flujo que tendríamos aquí concatenado, ¿no? Y entonces, claro, 2πx hx, que sería igual a la corriente que atrapa, cualquiera sea la distancia, pero más allá del conductor, la corriente que se atrapa sería justamente pues la corriente del conductor, y, ¿de acuerdo? Entonces es constante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la densidad de flujo va a ser constante a lo largo de toda esta, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, la corriente que se atrapa a partir del borde del conductor hacia adelante será la propia corriente que va por el conductor, ¿sí? Entonces, al final, al hacer, digamos, la evaluación de los flujos entre P1 y P2, pues sería una integral eh, de un número de x en el denominador, ¿no? O sea, es un logaritmo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el enlace de flujos de 1 y 2 me saldría acá, algo por y entre 2pi, logaritmo neperiano de E2 entre C. Entonces aquí la permeabilidad que me está saliendo sería 2 por 10 a la menos 7, ya reemplazando pues como sea 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, por el logaritmo de E2 entre D1. Entonces la inductancia que habría aquí entre P1 y P2 sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de 2 entre D1. ¿De acuerdo? Pero ese es para un solo conductor. Tiene que ser mínimamente para un circuito monofásico, ¿no? Monofásico tiene dos conductores, ¿no? Y como este de aquí, ¿no? Bueno, por el conductor y por el grupo 2 retorna. Entonces, ¿sí? Pero cuando está acá, ¿cuánto es la corriente que se atrapa cuando ya estamos en este círculo más grande? ¿Mm?
¿Cuántos jóvenes? Ni idea, jóvenes. Ajá. Hasta acá es y la corriente I, pues, ¿no? Pero si yo supero los dos, ¿cuánto es la corriente que se atrapa? ¿O sí? ¿Qué dice, jóvenes? Ni idea. Ni idea, jóvenes. Pues jóvenes, ¿no? Recuerden que por este conductor va ahí y por este conductor, ¿qué cosa va? Menos I, pues, ¿no? Pues tiene que retornar. La sumatoria de esas dos corrientes tiene que ser cero, si no, no habría equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me salgo fuera de estos dos, la corriente que atrapamos sería cero, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Cero, porque la sumatoria de los dos vale cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, la inductancia debido a 1, ¿cuál sería? Un medio externo por el menos 7, y luego hasta el punto D, ¿no? Que sería 2 por logaritmo neberiano de la distancia de 2 entre R'1, ¿no? Todo eso por 10 a la menos 7. Y esa sería la inductancia en el punto 1, ¿de acuerdo? Luego faltaría la inductancia del conductor 2, ¿no? ¿Y qué va a tener más o menos? Pues aquí lo que hemos hecho es factorizar 2. Si factorizamos 2, aquí me daría un cuarto. Y aquí sería el logaritmo neperiano de d entre 1. Pero ese un cuarto puede ser el logaritmo neperiano de e a la un cuarto, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Solamente que da forma de logaritmo para poder multiplicar este argumento por este otro, ¿no? Y es eso lo que tenemos, ¿no? L1 que sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo neperiano de d entre R1 por e a la menos un cuarto. Ese arriba está, pero lo hemos puesto debajo por un signo cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este R por E a la menos un cuarto la podemos sustituir, ¿no? Por un R', ¿no? Más adelante le damos otro nombre, de S, que es una forma de llamarlo, ¿no? No es que así va a ser, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí, jóvenes? ¿Ninguna, jóvenes? Muy bien. Entonces, para el conductor 2, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿no? La distancia D va a mantenerse, pero claro que hay un radio de R'2 que corresponde al conductor 2, ¿no? Si yo sumo los dos, ¿de acuerdo? Sería multiplicar estos dos, porque sería D cuadrado, ¿no? Y R' por R2'. Bueno, como tengo el cuadrado, saco fuera, sería 4, ¿no? Y abajo sería raíz cuadrada de R' por R'. Normalmente los conductores son igualitos, ¿no? Por tanto, R'1 y R'2 tienen que ser los mismos a R'. ¿De acuerdo? Y así, de esa manera, tenemos aquí la inductancia de esta línea monofásica, ¿no? Veamos aquí. En este caso, lo que estamos haciendo aquí son los enlaces de flujo dentro de un grupo, ¿no? Entonces vamos a calcular primero en este conductor 1. ¿Cuáles son los enlaces de flujo en este conductor? Debido, digamos, a la corriente de sí misma y su 1, ¿no? Sería primero un flujo interno, medio, más 2i por logaritmo neperiano de la distancia de 1 hasta p entre el radio 1. ¿Sí? Ahí está, listo. Pero esto de acá también es la forma de escribirse, sería para eliminarse de acá, sería 2 por el 0,7 y su 1, logaritmo neperiano de d1p
por R'1. Pues estos dos son igualitos, ¿sí? Entendiéndose que R'1 es igual a R1 porque ya da menos un cuarto. ¿De acuerdo? Listo. Pero luego viene los enlaces en el conductor 1, pero debido a I2, ¿no? Este I2 también incluye aquí. Sería igual a 2 por 7, 2 por 10 a la menos 7, por la corriente I2, ¿de acuerdo? Y la distancia sería el logaritmo de Prior de la distancia de 2 a P entre la distancia 1, 2. Ahí, ¿no? Luego los enlaces de flujo, bueno, debido al conductor 3 también tendrá la misma forma, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 y su 3 por logaritmo de Prior de 3P entre la distancia 1. Y así sucesivamente, ¿no? Tiene la misma estructura todos los conductores, incluso hasta I sub n, ¿no? Y aquí está factorizado. Entonces, I sub 1 total sería el flujo debido a I sub 1, a I sub 2, a I sub 3 y a I sub n, ¿no? Todas tienen como característica la distancia del conductor que está analizando hasta un punto P y dividido entre las distancias desde los conductores hacia el conductor 1, ¿no? ¿Bien? ¿Preguntas ahí? Bien, vamos a tomar aquí el Una equivalente. consultita, por favor. Dígame. ¿El D1P qué denominación tiene? O sea, ¿qué es el D1P? Ahí no entendí Distancia. cuando habló. De 1P es la distancia del conductor 1 hasta un punto P. Ah, ok, profesor. Este es el 1P. Y así, de 2P sería la distancia de 2 hasta el punto P. Distancia de 3P sería de 3 al punto P. Y la Gracias. distancia de 1, 2 sería entre el conductor 1 y el conductor 2. Y Ya, así con cualquiera de ellos. Listo. Luego tenemos la sumatoria y las corrientes, ¿no? Como son N conductores. Entonces la sumatoria de todas las corrientes debe ser cero, ¿no? Al menos esta es la idea, ¿no? Siempre está en equilibrio, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a separar tal cual como es aquí, ¿no? La sumatoria de I sub 1 hasta I sub n es igual a 0. Entonces I sub n es igual al negativo de todo lo demás, ¿no? De acuerdo, pero para que la ecuación sea la misma, ¿no? Entonces se ha separado en dos partes. Primero, el denominador, ¿no? 1 entre R'1, porque arriba era D1P, ¿no? Entonces hemos puesto de esta manera. 2 por 10 a la menos 7 y su 1 logaritmo de 1 entre D1, y su 2 logaritmo de 1 entre D1, 2, y su 3 logaritmo de D1, 3, y así hasta el último, ¿no? Que sea y su n por logaritmo de 1 entre D1n. Luego vendría la parte superior, ¿no? Que sería, tendría igual 2 por 10 a la menos 7, pero aquí sería y su 1 logaritmo de D1p, y su 2 logaritmo de 2p, que corresponde acá. Y así, ¿no? Y su 3 lo volvemos periodo de 3P. Y así hasta el penúltimo, ¿no? ¿De acuerdo? El último no, porque el último lo estamos cambiando por este valor de acá, que es el negativo. Entonces, sí. Entonces aquí está la parte superior, pero está el casi último, ¿no? El último tengo que reemplazarlo por este de acá. Y por lo tanto tendría igual 2 por 10 a la menos 7, y su 1 por logaritmo de NP, y su 2 logaritmo de DNP. Todos por la distancia de NP, ¿no? Pero digamos que estamos en negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo ponemos nuevamente en contexto, escrito igual, sería
sería I sub 1 por 1 entre el bueno, es decir, toda esta parte superior es la misma que está acá, ¿no? Pero la parte esta de acá sí le hemos puesto tal cual, ¿no? I sub 1 por logaritmo del periodo de D1P entre DNP. Es decir, mira, como usted acá, D2P entre DNP. D3P, DNP. DN1 menos 1P entre DNP. ¿Sí? Hasta ahí sigue siendo lo mismo. Pero si P, digamos, está en un punto lejano, ¿a qué valor tiende D1P entre DNP? Es decir, si este P está bastante lejos, ¿cómo será este D1P entre DNP? ¿Cómo serán estas dos longitudes? ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta que P bastante lejos, entonces D1P y DNP serían casi iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Tiende a 1 ese valor, ¿no? Esa división, ¿verdad? Porque P está bastante distante, ¿no? Entonces, esta distancia, esta división entre D1P entre DNP tiende a 1, ¿no? Igual de 2P, ¿de acuerdo? Entonces, esta tiende a 1 la división. Si tiende a 1, el logaritmo de cuánto es 1, 0, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto tiende a 0. Y esta parte superior sería pues los flujos, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? El flujo en 1 sería 2 por 10 a la menos 7. Y su 1 logaritmo de 1 entre 1, y su 2 por logaritmo neperiano de 1 entre 1, 2, y así, ¿no? Hasta el... ¿Sí? ¿Algún problema hasta aquí, joven? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Sí? Ah, no escuché, joven. Parece que alguien está Me discutiendo. refería que no había ningún problema, profesor. Ah, perfecto. Listo. Aquí está, si fuese el flujo 2, en el conductor 2, pues guarda la misma estructura, solamente cambia 1 entre I sub 1 por logaritmo neperiano 1 entre la distancia de 2 a 1. I sub 2, logaritmo neperiano 1 entre el radio 2, radio prima 2, más I sub 3, igual, ¿no? Logaritmo neperiano de 1 entre la distancia de 2 a 3. Y así hasta I sub n, que sea el logaritmo neperiano 1 entre la distancia de 2 a n. Ni quiere decir por lambda 3, o sea, el flujo del control 3, ¿no? ¿Sí? Cambia solamente las letritas nada más, pero el orden se mantiene. ¿Sí? Muy bien. Y hay que acordarnos siempre esto para poder, digamos, analizar los otros casitos. Y aquí, por ejemplo, ¿no? La inductancia de líneas de conductores compuestos. ¿Sí? Por eso un ensayo nada más para ver qué tal nos sale. Entonces aquí tenemos conductores n conductores aquí en X y m conductores en Y, ¿no? Entonces, lambda sub A aquí sería 2 por 10 a la menos 7 entre 1 de n. ¿Sí? Porque las corrientes son proporcionales al número de conductores. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos subconductores lleva pues la corriente entre el número de ellos, ¿no? Que sería n, y entre n, ¿no? Y luego dentro, ¿qué cosa va? Logaritmo neperiano 1 entre r prima por este de aquí. Después el logaritmo neperiano de 1 entre la distancia de A a B. Luego más logaritmo neperiano de la distancia de A a C, más logaritmo neperiano de A a N. Es decir, todos ellos, ¿no?
Y por otro lado tenemos el negativo, porque si por acá va ahí, por acá retorna ahí, ¿no? ¿Sí? Sería 2 por 10 a menos 7, 1 entre m. Logaritmo neperiano de distancia de 1 a A', logaritmo neperiano de 1 entre, de acuerdo, de AC' y así, ¿no? Hasta de a m, ¿no? Entre distancia de A. Luego estos tres flujos, luego de evaluar, tendríamos arriba, abajo, arriba, ¿no? Sería la raíz m sigma, ¿de quién? De la multiplicación, A', A, B, hasta prima, hasta P. Y abajo raíz enésima, porque n conductores de RA', ABC, BB. ¿No? Bien, listo. Entonces luego tenemos la inductancia L sub A, ¿no? Que nosotros necesitamos tomar todo. Entonces para hallar E sub B igualito, misma estructura. Y entonces la inductancia promedio sería LA más LB más LC, LN entre la inductancia del conductor X. Muy bien. Y aquí está, ¿no? El LX sería el promedio. Y bueno, lo que nos está saliendo es este, ¿no? Toda esta parte de arriba le podemos llamar distancia media. Y abajo se llama distancia de S, ¿no? Equivalente. Pero esta parte lo vamos a entender como un ejemplo, ¿no? Cuando veamos el caso de la inductancia. Vamos a hacer un paralelo de jóvenes para poder tomar la lista. Bien, a ver, Gino Avanto, ¿me ha venido? Brandon Alberto, Presente, profesor. ok. Geraldo Auris, Geraldo, no ha venido. William Azabache, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Víctor Cáceres, Presente, profesor, buenos días. eh, ¿dónde estamos quedando? Víctor Cáceres, Sí, presente, profesor, buenos días. buenos días. César Calderón, César Calderón, Eduardo Casapia, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Sandro Castro, ¿está? Sandro Castro, ¿no está? Profesor Sandro, el compañero Castro creo que había comentado en el chat de que estaba teniendo falla de internet.
José Cusihualpa. Presente, profesor. Máximo Helguera. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Carlos Flores. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Diego Garay. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Iván García. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Garrido. No, Presente, profesor, Albert buenos días. Garrido. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cristian Jaime. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Jonathan Pariona. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Luis Pereira. Presente, profesor, buenos días. Ángelo Ramírez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Juan Reyes. Juan Reyes. Presente, ingeniero. Ya, listo. Jim Rimachi. Presente, compañero. Profesor. Rosel Risco. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Y Sergio Villegas. Sergio. Presente, ¿Está bien? profesor. Buenos días. Vale. Bueno, muy bien, entonces tenemos 3 faltantes. Abanto, Auris y Calderón. Muy bien. Ingeniero, hola, ¿se me Sí, escucha? dígame. ¿Qué tal? Disculpe, es el compañero Abando, presente. Mi micro no se conectaba, recién lo voy a conectar. ¿Alguien más? Listo. Profesor, ¿Sí? Auri también. Listo. ¿Quién? Auri, disculpe. Hay que estar pendiente. No. Auris Bellido. Sí, profesor. Disculpe. Bueno, entonces al Calderón Guamán, si no ha venido, nada más, ¿no? Bien. Entonces estamos ahí. Veamos este casito, ¿no? Que es una inductancia en líneas trifásicas, pero que tiene un espaciamiento equilátero. Entonces, primerito sería 2 por 10 a la menos 7, todos van a tener eso. Sería I sub A por logaritmo neperiano de 1 entre ds, ¿no? ¿Sí? Es entre su radio. Luego tendría I sub B por logaritmo neperiano de 1 entre la distancia de ellos, ¿no? 1 entre d, ¿no? Luego tendremos I sub C, ahí está, logaritmo neperiano de 1 entre d, ¿no? La distancia entre ellos. Y listo. En este caso, I sub B y I sub C, podemos autorizar I sub B. Bien, si hacemos esto, se quedaría I sub B más I sub C, que es igual a menos I sub A, ¿no? Justamente esto es lo que ha salido aquí, ¿no? Menos I sub A. Pero este D está debajo, ¿no? Pero por este menos, por eso desde arriba, ¿no? Y sale aquí 2 por 10 a la menos 7 I sub A por logaritmo neperiano de D entre ds. Entonces la inductancia va a ser igual a ¿qué? Flujo entre corriente I sub A, que sería L sub A, igual a 2 por 10 a la menos 7 Henry metros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. ¿Cómo reducimos esa inductancia, jóvenes?
El flujo entre la corriente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo disminuimos esa inductancia? Nada. Es sencillo, ¿no? Podemos disminuir D, ¿no? La distancia de la disminuye, disminuimos también la inductancia, ¿no? ¿Sí? Incrementamos DS, también se reduce la inductancia, ¿no? Hay 2 métodos, ¿no? Hay que buscar cuál es el método más factible. ¿De acuerdo? Entonces, no se olvide y veamos este ejemplo, ¿no? Solamente la que está en negrito. No podemos sacar aquí. No. Entonces, para que no se equivoquen, vamos aquí. Delete. Listo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ecuación es ¿no? 2 por 10 a la menos 4 logaritmo del periodo de entre IC, ¿no? IC es Henry por kilómetro. ¿Sí? Obviamente, si es metro, este sería 10 a la menos 7, ¿no? Este es otro Henry por kilómetro. Entonces, el radio, el R', o de IC que va aquí, se va a ser igual a raíz cuadrada de 200 entre pi. 200 que va a ser es la superficie, ¿no? El área. Todo eso multiplicado por el menos un cuarto, ¿no? De esa manera tenemos que milímetros, pero como yo quiero en metros, lo multiplicamos por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Bien, listo. Como ves aquí, ese de ese salió 8,38 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Bastante pequeño. Luego, entonces, la reactancia va a ser simplemente esto, claro, todo por 10 a la menos 4, logaritmo del periano de D. ¿Pero D cuánto vale? 6 metros, ¿no? 6, ¿no? Y de ese 878 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente reemplazar nada más y nos está saliendo una reactancia de 0,492 horas por kilómetro, ¿no? Usted puede aumentarle, ¿no? ¿Qué pasa si fuese 500 milímetros cuadrados? ¿Cuánto sale, no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero que el brazo de 6 metros va a ser bien difícil que lo incremente, ¿no? Probablemente también lo disminuya, ¿no? Y eso sería jóvenes, ¿no? Listo. Y aquí tenemos un conductor que ya no tiene un espaciamiento equilátero, sino ya está en un espacio asimétrico, ¿no? ¿De acuerdo? Usted puede decir, profesor, ¿por qué no todas las líneas son equiláteras, no? Bien. Entonces, las líneas asimétricas son de las más comunes, ¿no? Porque líneas así equiláteras no hay, ¿no? No he visto. Pocas. Muy bien. ¿Qué podemos ver en la figura, jóvenes? Tenemos transposición, ¿no? ¿Sí? Entonces, la transposición se usa para que las impedancias de cada una de las fases se equiparen, ¿no? Sean similares.
Bueno, al menos esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Ahora, poner torre de transposición en una línea tiene un costo alto, no es barato, ¿no? Hay que este, hacerse esas torres y ubicarlas en algún punto, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, pero digamos que esta transposición tiene un costo, digamos, tanto elevado, ¿no? Se evita no hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? En todo caso, se hace pues, el número de transposiciones suficientes para cumplir con el objetivo, ¿no? Normalmente se puede, digamos, aceptar hasta un 2% de desbalance, ¿no? Este desbalance se origina, digamos, por que las impedancias no son las mismas en las tres fases, ¿no? Es diferente cuando no se tiene transposición. ¿De acuerdo? Si este desbalance a plena carga, ¿no? Es decir, cuando la línea está llevando pues, a su capacidad máxima, y este desbalance es menor al 2%, podemos decir que no se requiere transposición, ¿no? ¿Sí? Pero en su defecto, si la línea, a pesar de tener ya una transposición y todavía estamos fuera de ese valor, entonces se podría poner un juego adicional de transposición, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien de ustedes más o menos se da cuenta qué cosa es una transposición? Nada. Miren la figura, ¿no? ¿Qué cosa es la transposición? O sea, pasamos del conductor que está en la fila 1, se va a la fila 2, ¿no? Nada. Una distancia igual, ¿Cómo? una distancia igual por la transposición. Distancia igual. Sí. Bueno, es decir, ¿no? Cuando haces una transposición completa, es como si estuvieras dividiendo la línea en tres partes, ¿no? Y cada parte debiera ser igual, ¿no? ¿Sí? En teoría eso es, ¿no? Pero la realidad es un poco distinto, ¿no? ¿Sí? No, a veces no se puede, pero pues justo donde debería ser no hay torre, ¿no? La transposición se tiene que hacer en una torre, ¿no? Y a veces el espacio es un poco difícil, no se busca un lugar especial para poner. ¿Sí? Listo. Entonces, y lo mismo, ¿no? Si una transposición no es suficiente para alcanzar, digamos, un nivel de desbalance bajo, se tendrá que incluir una segunda transposición. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hasta alcanzar justamente ese 2%. A veces, digamos, el que construye la línea, entonces el dueño, trata de justificar que no va a llevar transposición, ¿no? ¿Sí? Pues como le he dicho en este dicho, ¿no? No es barato. Entonces, al hacer eso, va a tratar de justificar por- haciendo, digamos, de todo para, digamos, no poner transposición, ¿no? ¿Por qué? Porque la transposición está sujeta, digamos, a una evaluación, ¿no? Sin embargo, ahora ya el PR20 ha notado ahí que las líneas que tienen cierta longitud, ya deben tener una transposición completa. De esa manera, ya no es necesario que usted mida, ¿no? Ya existe una obligatoriedad de tener, digamos, transposiciones por longitud. Entonces hay líneas que son muy largas y probablemente requiera incluso un par de transposiciones, ¿no? Es decir, dos juegos de transposición. De acuerdo a lo que está viendo usted en la pantalla, es un juego de transposición. Y eso es. Muy bien. Entonces, quedó claro para qué hacemos la transposición, ¿verdad?
para equiparar las tensiones en las tres fases, ¿no? Y evitar que haya un desbalance de tensión, ¿sí? O de corriente. Muy bien. Veamos. Entonces aquí vamos a hallar, digamos, el flujo para cada una de las zonas, ¿sí? Para la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y en el caso de la posición 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Se puede ver acá, vamos a adelantarlo un poco. En el caso de la posición 1, aquí, entonces el flujo de nada, ¿cómo sería? O sea, 2 por 10 a la menos 7 es para todo. I sub A por logaritmo de 1 entre D, o sea, el radio, ¿no? Luego la posición B, que sería 1 entre la distancia 1, 2. Luego la posición C, 1 entre la distancia 1, 3, ¿no? Luego nos vamos al por 2, a la posición 2. Igual sería 2 por 10 a la menos 7. ¿Bien? En la posición 2, ¿cómo sería? Igualito, ¿no? 2 por 10 a la menos 7. Y sub A, que está aquí. Logaritmo del periodo 1 entre D, o sea, en el radio. Y luego sería I sub B, que está acá, distancia 2, 3, ¿no? Y sub C, que está arriba, distancia 1, 2. Luego en la posición 3, ¿no? ¿Sí? Sería 2 por 10 a la menos 7, para todo multiplicado por I sub A, logaritmo del periodo de 1 entre D, ¿no? Luego I sub B está arriba, sería distancia 1, 2. No, 1, 3, ¿no? Hasta abajo, 1, 3. I sub C, I sub C respecto a I sub A sería 2 tercios, ¿no? 2 tercios. Y de esa manera, digamos que hemos completado, digamos, los flujos en las tres partes, ¿no? Obviamente, yo tengo que sacar el promedio de las tres, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hacemos acá, ¿no? La suba 1, en la posición 1, flujo de A en la posición 2 y en la posición 3, todo eso este 3, ¿no? ¿Sí? Y como ustedes verán ahí, para cada uno de las tres tenemos, se repite I sub A logaritmo de 1 entre ds para las tres, ¿no? Entonces aquí sería 3 veces I sub A logaritmo de 1 entre ds. Muy bien, listo, ¿no? Entonces, como acá tenemos 3 I sub A logaritmo de 1 entre ds, podemos sacar, factorizar 3, ¿no? Y aquí sería raíz cúbica, raíz cúbica de este, raíz cúbica de este otro, ¿no? En todo caso, este logaritmo lo podemos juntar y tendríamos I sub B más I sub C. Lo que usted ve aquí, I sub B más I sub C es igual a menos I sub A, ¿no? Menos I sub A, entonces la raíz está acá, se va a la parte superior, y el flujo sería, sería raíz cúbica de 1, 2, 2, 3, de 3, 1, entre muy bien. Listo. Entonces, una forma de representar esto sería aquí que la inductancia sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo del mediano de D equivalente entre D. ¿Qué cosa es D equivalente? D equivalente sería la distancia media equivalente, que sería la raíz cúbica de toda la distancia, ¿no? De 1, 2, de 2, 3 y de 3, ¿no? ¿Sí? Oye, recuerda que las distancias medias geométricas están en base al número. Si fuera 4 conductores, raíz cuarta, ¿no? Si es 5, raíz quinta. ¿Sí? Y de esa manera tenemos ya la inductancia para un espaciamiento asimétrico. Jóvenes, pregunta, ¿cómo hacemos para disminuir la inductancia? ¿Mm?
Nada. No hacemos nada. Aumentando DS. Claro, justamente dice, ¿no? Si nosotros aumentamos de ese, podemos disminuir la inductancia, ¿no? Y justamente eso es lo que se hace, ¿no? Como usted verá, la ley equivalente no hay mucho que hacer, ¿no? Es el espaciamiento, no puedo disminuir mucho, porque si disminuyo, pierdo aislamiento, ¿no? Entonces yo no puedo perder distancia, ¿de acuerdo? Digamos que la distancia equivalente no es negociable, ¿de acuerdo? En todo caso, la negociación en la distancia media equivalente es muy, pero muy restringido, ¿no? Tal vez pueda definir si le pongo 6 metros o 6,2 metros, ¿no? Es decir, muy pequeñito, ¿de acuerdo? Incluso si se logran pegar, tengo que poner separadores entre ellos, es decir, tengo que aumentar el aislamiento entre ellos, porque si se acercan mucho, se pierde aislamiento y sale la línea, entonces no conviene, ¿no? Entonces, buscar, digamos, reducir la reactancia o la inductancia, disminuyendo la reactancia, no es posible, ¿no? O disminuyendo los brazos, no, sí es posible, pero no se hace. Pero sí, digamos, podemos este, actuar directamente en ese DS, ¿no? En ese radio medio geométrico. Recuerde que ese DS es el radio medio geométrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo puedo aumentar ese DS, reduciré la reactancia. ¿Es posible hacer eso? Por supuesto, ¿no? Tenemos que usar 2 conductores por fase, 3 conductores por fase o 4 conductores por fase. Entonces, el uso de estos elementos lo que va a hacer es que usted pueda disminuir sustancialmente la reactancia inductante de la línea. Por la distancia equivalente, obviamente, ¿no? Obviamente, se evita usar, también es un costo, ¿no? Tener 2 conductores por fase, 3 o 4, es un costo. En fin. Entonces aquí tenemos las ecuaciones para 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores, e incluso para una disposición que no tenga pues distancias así, ¿no? Misma distancia. Ahí está, como hay que seguir, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Acá tengo 3 distancias, ¿no? Estamos hablando de 3 conductores por fase. Esto es una fase, no es que sea por eso que la distancia entre estos dos está a lo más medio metro, ¿no? No hay más, ¿no? No es la distancia entre fases, ¿no? Entre fases estamos hablando de 4, 5, 6 metros, 8 metros, ¿no? Eso no. Aquí estamos ni siquiera un metro, medio metro, alrededor de medio metro es la distancia entre cada uno de los conductores de fase. Entonces, para yo hallar, digamos, la radio medio geométrico o el DSB es este, ¿no? Por el DSB R' por D1 por D1, 3, ¿no? Por estas dos distancias, ¿no? Luego sería R'2 por las dos distancias, ¿no? Y luego sería, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Entonces tenemos toda esta ecuación para esto. Bien, ahí está, ¿no? Entonces hemos multiplicado todo, al final ordenando nos sale R'1, R'2, R'3 y la multiplicación de las tres distancias al cuadrado, ¿no? Como veremos acá, tenemos 6, 7, 8, 9 elementos, ¿no? Raíz novena, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la manera. Muy bien, joven. Hasta ahí, digamos, con la importancia, jóvenes. ¿De acuerdo? Que nos toca un ejemplito nada más para poder, digamos, entender, ¿no? ¿Sí? No se olvide cómo está, digamos, la forma aquí. Ejemplito, acá tenemos el mismo conductor de la pregunta anterior, pero ahora sí está en vertical, ¿no? ¿Sí? Disposición vertical,
tiene transmisión completa, porque recuerda que las ecuaciones que hemos analizado es porque tiene transmisión completa, ¿no? 60 Hz y la distancia es de 0.45 metros entre el espaciamiento, ¿no? Entre conductores de la misma fase. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien, entonces aquí lo que hemos aprendido Profesor, primero, disculpe, una dígame. consulta, en cuanto a los laboratorios, ¿van a ser presenciales nomás? O... Sí, Ok, entiendo, gracias. pensé que iba a hacer la pregunta del curso. Muy bien, entonces primero hallamos el radio, ¿no? Que sería 400 entre pi raíz cuadrada, sería el radio, ¿no? R prima, R nomás, ¿no? Pero por I a la menos un cuarto ya es R prima. Por 10 a la menos 3 para pasar en metros. Y salió este valor, ¿no? 8.88, 10 a la menos 3 metros. Que la fórmula para obtener es 2 por 10 a la menos 4, logaritmo neperiano de dq por ds, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo ya tengo el R' o el de S, me faltaría a mí el de equivalente, ¿no? Como es vertical, la distancia aquí sería 6 metros y de aquí a aquí 6 metros. Bien, listo. Entonces ya tenemos este radio prima y la inductancia de la fórmula es esta, ¿no? El de equivalente sería la distancia media geométrica, o de equivalente sería la multiplicación de esta distancia, de esta otra y el total, ¿no? Entonces entre 1 y 2, 6. Entre 2 y 3, 6 metros también. Pero entre 1 y 3 es el doble, ¿no? 12 metros, por la forma que está, ¿no? Y al final tengo 7,50. ¿No? Y así está. Radio medio geométrico para un conductor. Entonces, ¿qué hago yo ahora? La reactancia, multiplico, ¿no? 2 por 10 a la menos 4, logaritmo de mediano, de arriba 7,56 entre 8.78 por 10 a la menos 3, ¿no? Que es para un conductor. Entonces, como verán, aquí la reactancia de este primerito me está saliendo 0.5095 ohms por kilómetro, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengo dos conductores por fase. Todo se mantiene igual, toditito, excepto el DS, justamente de eso se trata, ¿no? DS porque esta la podemos controlar, ¿no? Dos conductores por fase, tres, cuatro, en fin. ¿Sí? Y ven que el DS ahora, con dos conductores por fase, salió 0.062. Y es mayor que este de acá, ¿no? Ponemos aquí. ¿Bien? Entonces, la reducción se ve, ¿no? De 0.5095 a 0.3611, ¿no? Digamos que hay una reducción importante. Si usamos cuatro conductores por fase, todo se mantiene igual, ¿no? Solamente cambiaría el DS. ¿De acuerdo? En este caso salió ahora sí 0.1883, ¿no? Entonces reemplazamos en la ecuación y finalmente la reactancia me sale. ¿De acuerdo? Entonces la reducción ahí ha sido importante, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver.
A ver, Gino Abanto. Gino Abanto. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, Gino Abanto. ¿Quién paga las pérdidas de energía eléctrica? Perdón, ingeniero. ¿Quién paga las pérdidas de energía eléctrica? Las redes, ¿no? Cuando hay unas pérdidas, ¿de acuerdo? Porque las pérdidas, ¿quién las paga? Conversamos el día de hoy acerca de eso. ¿Te acuerdas? ¿Quién paga? ¿El concesionario? ¿Estás adivinando? No, no estoy seguro, la verdad, no, no lo recuerdo bien. Sí, sí recuerdo que lo conversó, pero no, no lo recuerdo bien. A ver, alguien del público. El El usuario, ¿Cómo profe, paga? profesor. los consumidores, profe. El usuario. Los usuarios, profesor. Bueno, todos, ¿no? A ver, no hay problema. Fue difícil de contar. ¿Ves? Todos los demás escucharon menos el señor Abando. A ver, Alberto Quirós. Sí, profesor. Muy bien, a ver. ¿Se puede estimar cuál es el flujo que pasa por una línea si la temperatura que registra es la del medio ambiente? Voy a repetir, profesor. Puedes estimar cuál es el flujo de potencia que va por una línea, la corriente, lo que quieras, si la temperatura que registra el conductor es la del medio ambiente. Ah, sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto es el flujo que pasa por la línea? Eh, pues vendría a ser, creo, lo mismo que la de la temperatura ambiente. Sí, por eso, ¿cuánta corriente lleva? Ah, Nancy. no, no, no estoy seguro, no estoy seguro. Azabache, ¿cuál es la respuesta, Azabache? ¿Cuánta corriente lleva esa línea si registra la temperatura del medio ambiente? No recuerdo, ingeniero. No recuerdo. Bien. Víctor Cáceres, ¿cuánta lleva? ¿Cuánta corriente lleva? No hay corriente, ¿Ok? porque si no hay carga, ya que la temperatura es ambiente. Muy bien, Entonces, Víctor. Has estado escuchando, ¿no? sí, Muy bien. profesor. Claro, lo que pasa es que la mayoría solamente pone el micro y no escucha, pues, ¿no? Y todo, yo le voy a preguntar las preguntas más sencillas que hay, más que eso ya no hay, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si usted no está escuchando, probablemente no se acuerda nada, ¿no? Está en otro sitio. Entonces, estas son preguntas así, casi, casi no, ¿no? Muy bien, listo. A ver, Calderón Guamán no ha venido, ¿no? Entonces, perdió la oportunidad. A ver, Eduardo Casapia, Sí, profesor. ¿por qué ponemos transposición en la línea de transmisión? Una razón, no me, Por, no me des dos. mencionado por la distancia, justo mi compañero también lo comentó, son iguales, ¿no? Porque se parten en equidistantemente. No, pero ¿por qué por qué lo pongo, digo? Tiene una razón, ¿no? ¿Por qué pongo yo una transposición en la línea, ¿no? Está bien, dices que tengo que ponerlo equidistante, pero ¿por qué lo hago? Para reducir la indutancia. ¿Estás seguro? Mejor dicho, ¿qué pasa si no hago la transposición equidistante?
¿Tú has visto la transposición? ¿Qué significa la transposición en este caso? ¿Qué es lo que hace? Una de las razones, lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Como que parte en lados iguales la distancia, ¿no? De las líneas. Profesor, ¿era para equilibrar las cargas? ¿Las tensiones, mejor dicho? Estamos más o menos adivinando. Pues, profesor, era para evitar un desbalance de las fases. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Quién fuiste último? Ah, ya, Pariona, profesor. Ahí. Listo, sería. Muy bien, efectivamente sí, ¿no? A ver, Casapia, la próxima ponemos atención porque lo hemos dicho muy claro. Las transposiciones las hacemos justamente para evitar que haya impedancias diferentes en cada una de las fases, ¿no? Entonces, alguien dijo, bueno, si la corriente la vamos a pasar por las tres fases, y la única manera es rompiendo, ¿no? En ciertos tramos, ¿no? Obviamente tramos iguales, y lo hago pasar, ¿no? Corriente en la fase A, ahora va por la fase B y después por la fase C, por los tres, ¿no? Y igualito la fase B, y así, ¿no? O sea, trato de permutar, ¿no? ¿De acuerdo? Justamente en cada una de estas transposiciones lo que hago es permutar la corriente a otro lado, ¿no? De modo tal que la corriente pase por las tres fases en toda la línea, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues justamente en las torres de transposición, ¿no? ¿Sí? Para eso, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces vamos a seguir preguntando. A ver, José Cusigualpa. José, José Cusigualpa. Sí, profesor, dígame. Listo. A ver, dígame, todas las líneas, em, todas las líneas deben llevar transposición o hay alguna razón para que no lleve una línea de transposición. ¿Qué te acuerdas? Como todas las líneas deben llevar, ¿qué cosa, profesor? Transposición. Sí, no, ¿qué te acuerdas? Bueno, para que no haya un desbalance, podría decirse para equilibrar las cargas. Pero deben llevar todas las líneas o no. O algunas sí, algunas no. No estoy seguro, profesor, pero así ya, para entender, saldrían todas, ¿no? Para poder equilibrar. Si Para la que línea es tengan... cortita, Disculpe. ¿por qué llevaría, si la línea es pequeña, ¿por qué llevaría contraposición? Ah, Ujú. para esa parte no estoy muy seguro, profesor. ¿Te escuchaste cuando dije que el COES, a través de un anexo, pide que ciertas líneas, a partir de cierta distancia, ya tengan transposición? Ah, ya, a partir de cierta medida, de cierta medida podría decirse, ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Ay, no. Aproximadamente. No se ha estado atento. No, A profesor, ver, disculpe. ¿quién de ustedes se acuerda a partir de qué distancia ya debe tener transposición? Así no se justifica. ¿Nadie? Ninguno se acuerda. A ver, ¿qué valor de desbalance se podría decir que si superamos ese valor ya se requiere composición, de transposición? Ah, ¿De profesor, era acuerdo? a partir de 2%. A partir del 2%.
Sí, ¿Quién profesor. dijo eso? Pariona, profesor. Mariona. Sí, profesor. Pero ya tienes nota, Mariona, ya no se puede contar. Claro, 2%, ¿no? No más, por favor. ¿No? 2%. Claro, 2%, ¿no? ¿Y la otra cuál era? ¿No se acuerdan? Porque nosotros mencionamos, ¿no? Nosotros somos tan peruanos y somos capaces de justificar lo injustificable, ¿no? La razón que es costoso, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, que mira, mi línea mide 80 kilómetros y he hecho una evaluación y no llegamos al 2%, quedamos en 1,9, ¿de acuerdo? Entonces no necesita transposición. Y la va a luchar hasta el final, hasta el Poder Judicial, en fin, va a hacer todo lo posible por no ponerla, ¿de acuerdo? Entonces el oficial o COES agarró y dijo, no, 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 tranquila, antes que nadie diga algo, ya, le pongo. Si tu línea va a pasar esta distancia, sí o sí debe tener transposición, ¿sí? Esa distancia es 70 kilómetros. ¿Sí? Si la línea pasa los 70 kilómetros, ya debe tener transposición. Así se justifique o no ese 2%, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, ¿vale? A ver, Máximo Helguera. Profesor, escucho. A ver, joven, ¿cómo hacemos para reducir la reactancia de una línea? ¿Qué hacemos? O ¿qué recomendarías, no? Si queremos reducir la reactancia de una línea. Bueno, aumentar el de, de su ese que se tomó. Ya, pues, ¿cómo aumentamos ese valor? ¿Qué hacemos? Ah, ay, no, no recuerdo esa parte. No recuerdo. Me- ¿Quién se acuerda? ¿Cómo aumentamos de El radio, de ese viene a ser el radio medio geométrico, ¿no? Aumentando la línea de conductores, profesor. ¿Cantidad de conductores? ¿Aumentando qué? La cantidad de conductores. Ese es el Profe, radio medio geométrico, ¿no? Aumentando aumentando el tamaño del muy bien. conductor. Pero ya Rimachi contestó. Un ratito Rimachi, ¿no? A ver, Rimachi, ¿por qué no podríamos aumentar la distancia media geométrica? ¿Te acuerdas algo? ¿Por qué no podríamos aumentar la distancia de su Media BC? geométrica, entre los brazos, digamos. La distancia media geométrica. ¿Te acuerdas por qué no podemos aumentar así libremente esa distancia? Mm, ¿No te acuerdas? no recuerdo, profesor, pero recuerdo que dijo que había una distancia de máximo 20 centímetros. Pues cerca deberían ser, ¿no? Ah, no, no, ya, esa es para la distancia entre fases de los conductores. Pero digo, entre las fases, digo, De dentro una, de cada fase puedo tener varias, ¿no? Pero entre fases mm, no no te recuerdo. acuerdas. No. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la limitación para modificar la distancia entre fases? O sea, la distancia media geométrica. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Bien, nadie se acuerda. Dijimos que no se puede modificar libremente la distancia entre las fases. Uno, porque si los acercamos, corremos el riesgo de perder aislamiento, ¿sí? Y si eso pasa, pues ponemos en peligro la línea, ¿no? Entonces tiene que tener espacio suficiente para que, digamos, esas fases puedan, digamos, moverse o fuese, ¿no? De acuerdo que los conductores son desnudos. Si los acerco un poco, con el movimiento, cuando hay viento, podrían acercarse, ¿no? Y es más, en algunas situaciones, estos se acercan, ¿no? Entonces, para evitar que se acerquen, incluso en algunos casos se usan separadores, ¿no?
¿De acuerdo? ¿Qué es un separador? Pues es un aislador que une dos conductores, ¿no? De tal manera que si se mueve esta, se mueve junto con el otro, ¿no? Es un separador, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso para el proceso de galloping, o sea, cuando el conductor se llena de hielo por alguna razón, ¿no? Hace mucho frío y hay viento, y el conductor no lleva nada de flujo, porque es posible que no lleve nada de flujo, entonces no se calienta, ¿no? Entonces se pega el hielo ahí, ¿no? Tremendo hielo hasta que se sale el sol o, digamos, empieza el conductor a llevar corriente, ¿no? Entonces empieza a calentar y este hielo se desprende de golpe, ¿no? Plum, se cae. Entonces el conductor salta, ¿no? ¿Sí? Salta y podría chocar con el de arriba, ¿no? Pero por eso le pones un separador y eso ya no ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, justamente para eso. Muy bien, entonces jóvenes, hay que estar al pendiente, hay que escuchar la presentación, leerla. Pueden discutir, pueden equivocarse, sí, por supuesto, ¿no? Pero lo que no pueden hacer es no escuchar, ¿no? Le estoy preguntando las cosas más sencillas, nada más así, para ver hasta dónde llega. Entonces nos quedamos en el guía que nos respondió, vamos a poner ahí, y la otra semana seguimos preguntando de ahí en adelante, ¿no? Si por ahí A o B, digamos, su compañero no responde y digo al azar, trate de responder rápidamente, ¿no? Yo aquí me doy cuenta quién lo ha hecho y gana este punto, ¿no? ¿Sí? Una vez que termine, como el señor Villegas, preguntándole a él, empiezo la segunda ronda, ¿no? Entonces ahí sí, nuevamente todos pueden responder. ¿De acuerdo? Entonces los que ya tienen cero, a menos que, digamos, uno de sus compañeros no responda y usted se adelante. Esa es la única manera. Bueno, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí antes que me dé un ataque de tos. Si no tienen preguntas, aquí lo dejamos. Pues hasta luego, cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, profesor. Profesor.